terminar, ya me dice Andrea Yupanqui que todo está listo con nuestro primer invitado. En el Congreso ahí proponen que sentenciados por corrupción, lo último, ¿no? Postulen a la presidencia. El autor de este proyecto de ley es otro congresista investigado, Luis Cordero Yontay, quien ingresó a nuestro Congreso gracias al partido de Fuerza Popular, ¿no? Bueno, así está el panorama, así está el Congreso y así están los políticos. Voy a saludar de inmediato, no todos, evidentemente, ¿ah? Los que están ahí representándonos. Voy a saludar inmediatamente al ex ministro de Defensa, también ex ministro de Cultura, Jorge Nieto Montesinos. Cordialmente, ¿cómo está? Muy buenas tardes ya. Bienvenido a Sol TV, señor Jorge Nieto. Le saluda Joel Quesada. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por Muchis- la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, antes de que usted ingresara a esta entrevista, hemos presentado las declaraciones del señor José Luna, hemos presentado las declaraciones de María Agüero, congresista acusada de mochasueldos, en fin, entre otros parlamentarios. Hay un proyecto de ley ya para que sentenciados por corrupción puedan postular a la presidencia de Cordero Yontay, ¿no? De este congresista. ¿Se está normalizando, cree usted, en el Congreso que los congresistas sean investigados? ¿Ya es una práctica normal? ¿Se ríen algunos? ¿Qué está pasando? Bueno, estamos dejando que se normalice, porque ya el proyecto de modificación del artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones del congresista Cordero, que usted acaba de citar, es pues ya la sinvergüencería con orgullo y altanería, ¿no? Están convalidando precisamente el hecho de que los corruptos puedan participar a plenitud en las elecciones. Si a eso le añade usted las cifras que ha dado el jefe de Podemos sobre la cantidad de congresistas que tienen procesos, muchos de los cuales muy graves, y si usted recuerda todas las trapacerías y tropelías que se han cometido en el Congreso, como por ejemplo tardar muchas semanas, muchos meses para sancionar a un violador en el recinto congresal, para mencionar algunas de las cosas malas que se han hecho en el Congreso y que recuerdo en este momento, tenemos pues una élite política, tanto en el Congreso como en el gobierno, no solo de mala calidad, sino muchos de ellos ligados a intereses ilegales, representantes de intereses ilegales y algunos de intereses criminales. No es casual que hayan legislado para difuminar el concepto de crimen organizado, haciendo que se focalice exclusivamente en el tema del narcotráfico, como si la realidad de las extorsiones y los chantajes para miles y miles de comerciantes de todo tipo en las ciudades del Perú, empezando por Lima, no fuera una realidad cotidiana. De modo que estamos ante una realidad invertida. Y luego, además, Joel, se quejan de que la gente proteste, de que cuando los ven aparecer en un espacio público, la gente les diga y les grite lo que piensan. Yo he condenado todo tipo de violencia, venga de quien venga y vaya contra quien vaya, pero lo que no podemos condenar y al contrario debemos validar el legítimo derecho al uso de la libre expresión de la ciudadanía para mostrar siquiera de esa manera su desencanto y su enojo con un Congreso que, la verdad sea dicha, no trabaja para los ciudadanos, trabaja para los intereses particulares y muchas veces intereses ilegales y algunas veces intereses criminales. Y bueno, hablábamos un poco de esta normalización de las investigaciones contra los políticos, por ejemplo, en el Congreso de la República, ¿no? Lamentable. Sin embargo, cambiamos de tema, estimado exministro, porque la Junta Nacional de Fiscales, bueno, están rechazando esta aprobación o esta promulgación de la ley de lesa humanidad. Usted ha sido ministro de Defensa. Eh, ¿Está de acuerdo? ¿Coincide con los fiscales en rechazar o en presentar esta demanda para buscar la forma, ¿no? De traerse abajo esta ley de lesa humanidad? Nuestras Fuerzas Armadas no necesitan que se protejan delitos que han cometido algunos de sus miembros, sindicados claramente. Hay que tenerlo esto muy claro. Desde el 2000 en adelante ha habido un proceso de transformación de nuestras Fuerzas Armadas que incluyen varias cosas.
Por ejemplo, incluye el hecho de que se haya elaborado, propuesto y finalmente aprobado una ley de ascensos, lo cual hace que el escalafón que durante todo el año construyen los oficiales de las distintas armas tenga un peso al momento de su ascenso al final de año. También dentro de las Fuerzas Armadas se comenzó a aplicar la ley de contrataciones del Estado, lo cual introdujo un elemento ordenador de lo que muchas veces había como arbitrariedad en el manejo de los recursos de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, se han desarrollado en todas las escuelas militares cursos de derechos humanos, cursos de derecho constitucional, cursos de derecho internacional humanitario, de modo que están perfectamente capacitadas para poder tener un comportamiento adecuado y dentro de la ley. Y las Fuerzas Armadas saben perfectamente que ejercer la violencia legítima del Estado tiene que hacerse en riguroso apego al Estado de Derecho y al respeto a los derechos humanos. De modo que no está bien que el país retroceda a una época de arbitrariedad y de barbarie. Y tenemos que estar al día con los avances que la humanidad hace en la valoración de los derechos humanos, de las libertades y del Estado de Derecho. De lo contrario, propósitos como por ejemplo aquel que quiere el conjunto del país de ser parte de la organización de la OCDE, de la Organización de Cooperación para el Desarrollo, se ponen en cuestión, como se ponen en cuestión cuando se realizan en el Congreso una serie de medidas que marchan en la dirección contraria a la afirmación del Estado de Derecho y al buen manejo de la gestión económica. De modo que lo que estamos poniendo es mucho más, lo que está viendo en riesgo es mucho más que solamente la protección que un sector más bien antiguo de nuestras instituciones militares, la mayoría ya en retiro, quieren para proteger a algunos de los miembros que cometieron De delitos, de acuerdo. modo que eso tiene que mantenerse y al mismo tiempo preservar la capacidad de acción de las Fuerzas Armadas en el marco riguroso del Estado de Derecho y del respeto a los derechos humanos. Muy bien, de acuerdo. Ahora, No, no olvidemos, Joel, que es la Fuerza Armada de Grau y de Bolognesi, mm, que si algo tuvo Grau precisamente fue ser un precursor del respeto de los caídos. en efecto, así es. Ahora siguiendo, bueno, los temas son bastantes, lamentablemente, en la cultura política nacional. El gobierno, la presidenta, continúa con una depravación demasiado baja, ¿no? Récords históricos en la población. ¿Cree usted que cómo terminará precisamente el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Y la imagen que también percibe el ciudadano de a pie de los políticos. Ciertamente la aprobación de la gestión de la señora Boluarte es bajísima, es de las más bajas que yo recuerdo, si no la más baja. Quizás Toledo en algún momento compitió con esa calificación en los sondeos de opinión pública, y la del Congreso ni se diga, es una de las más bajas del mundo, no solamente de la historia del Perú, sino del mundo. Y claro, es mala excusa cuando algunos congresistas dicen, pero en todo el mundo los congresos son impopulares. Mentira. Son impopulares sin duda porque el tiempo del debate político y de la democracia que ocurre en el Parlamento es mucho más lento que el tiempo, por ejemplo, del proceso productivo, que exige resoluciones mucho más rápidas, pero no llegan a este nivel de desprestigio y mucho menos a la composición muchas veces delincuencial de nuestro Congreso. De modo que esta baja de popularidad es gravísima, afecta no solamente a la legitimidad del régimen, sino a la posibilidad de trazar objetivos nacionales, porque hay un elemento que pasa generalmente desapercibido en estas evaluaciones censales, y es el hecho de que la palabra de la presidenta está muy desprestigiada. Ya no solamente es que estoy en contra de tu gobierno, sino no te creo, no creo que es importante lo que tú digas. Entonces, en esas condiciones, pues es muy difícil que el gobierno pueda trazar rutas, tener medidas que sean de autoridad y que nos permitan a todos trabajar juntos por la prosperidad del Perú. Eh, Junto con eso, sin embargo, hay que anotar, Joel, el hecho de que en las últimas semanas han habido algunas noticias muy relevantes. Por ejemplo, una naviera surcoreana de talla mundial ha establecido un convenio con una institución del Estado, en este caso el CIMA,
que está bajo la competencia de la Marina de Guerra del Perú. Y hace unos días una cementera suiza, la más importante del mundo, ha hecho una alianza, una coalición, ha comprado unos yacimientos aquí en el Perú y ha hecho coalición con una empresa privada para poder ingresar en el mercado peruano y producir cemento para proveer, según los planes de esta empresa, todas las obras de América del Sur. De modo que en un caso es una colisión entre una transnacional y el Estado, a través de una de las empresas de la Marina de Guerra, en la otra es una colisión entre una transnacional y una empresa privada, pero lo que nos está diciendo es que esa pieza, que no el gobierno peruano ni el Estado peruano siquiera, sí es un peruano el que la vislumbró y la diseñó, pero en realidad es una estrategia del Estado chino, que es Shanghái, nos está colocando no porque hayamos hecho nosotros algo, sino porque la geografía nuestra está ubicada de tal manera que los cambios geoeconómicos en el mundo nos están colocando en un lugar muy importante en el proceso económico mundial. Entonces, al mismo tiempo que tenemos esta miseria de nuestra élite política, tenemos por otra parte este conjunto de avenidas que se nos hablen para que el Perú tenga una muy importante presencia y fuerza en el desarrollo del mercado mundial y de la economía del conocimiento. El ministro Jorge Nieto. Aquí hemos invitado a diferentes actores políticos como usted y bueno, por ejemplo, algunos han mencionado su nombre, ¿no? Para buscar una posibilidad de gobierno de cara al año 2026. Usted, recuerdo porque hemos conversado ya hace varios meses en torno al partido del buen gobierno. ¿Usted aún mantiene las aspiraciones de ser gobierno para el 2026? Nosotros estamos trabajando para ser el próximo gobierno. Tenemos un equipo de plan de gobierno, son más de 60 personas que están trabajando ya hace buen tiempo, elaborando una propuesta que tiene algunos ejes que puedo recitar rápidamente. Recuperar el Estado para el interés público, hoy día capturado por la corrupción, tener unas políticas que nos permitan tener una salud pública, una educación pública y una seguridad públicas de calidad, desarrollar la necesidad de tener una mirada distinta y una atención diferente al agro, tener políticas territoriales, fronteras, mar, sierra, que nos permitan mirar de manera distinta el territorio nacional, Amazonía, y al mismo tiempo políticas transversales en materia de anticorrupción, de protección y de despliegue, apoyo, igualdad para la mujer, y al mismo tiempo de lucha contra distintos males como el de la anemia infantil. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando muy intensamente porque no hemos construido un taxi para llegar a Palacio de Gobierno. De Estamos acuerdo. construyendo un partido político y creo que tenemos la posibilidad, si miramos los últimos acontecimientos, de cancelar el sistema de franquicias que hoy día existe en el país y construir un verdadero sistema de partidos. En eso Muy bien, estamos. muy bien. Yo, permítame por favor volver a invitarlo, ¿no? En una reiterada ocasión para conversar ya a profundidad de las propuestas del Partido del Buen Gobierno. Muchísimas gracias, el ministro de Cultura Jorge Nieto Montesinos, el ministro de Defensa también, estuvo con nosotros en vivo en la multiplataforma de Solte. Gracias y que tenga usted un excelente día.